Esta es la app del análogo geométrico de la compensación de potencia. Vemos en principio que hay un lado izquierdo donde aparecen las casillas de selección y el lado derecho donde aparece la visión en 3 dimensiones. Vamos a ver, en primer lugar, podemos ver que tenemos el plano. En primer lugar, tenemos el vector V y el vector I. Y los vectores están indicados con puntos, ¿vale? El vector V y el vector I. Estos dos vectores se pueden, en este caso son unitarios, se puede comprobar colocando la esfera unitaria y ver que cualquiera de ellos se desplaza sobre la esfera unitaria. Estamos reduciendo la visión a módulo 1 en los dos vectores. Vemos también que tenemos, por ejemplo, tendríamos el plano VI, que aquí no aparece de entrada, pero se ve que es el plano donde están los dos vectores, sería el plano del bivector que forman. Tenemos también el plano de la reyección, que es este plano del rechazo, rejection en inglés, que es el plano verde. Vemos que es perpendicular a V. Si giramos un poco la figura vemos que este plano es perpendicular al vector de la tensión y lo podemos eliminar si queremos. También tenemos la visión de la proyección, es decir, la proyección. Vamos a quitar primero este de aquí. Vemos que la proyección de I sobre V se realiza mediante lo que sería la proyección y el rechazo. Y su P es la proyección e I su N el rechazo. Esto todo aparece en esta casilla. Y tenemos también un tercer vector, que es el vector producto vectorial de V por I, que es este N indicado aquí, que sería perpendicular al plano VI. Es decir, el vector N es perpendicular al plano, al bivector. En realidad es el vector axial al bivector VI. Bien, lo vamos a quitar también. Y vamos a quitar también estos planos. Y vamos a quedarnos con IQ libre. ¿Qué quiere decir esto? Estamos en el plano de la reyección. Vemos que todo esto se desarrolla en este plano, en el plano verde, ¿vale? Todo está en este plano. Y en este plano tenemos una dirección que aparece aquí entre corchetes que indica todos los posibles valores de la intensidad de Booleano, considerada en un sentido amplio. Cualquiera de estos valores identifica automáticamente otro valor que es la resta del vector no activo, de intensidad no activa, menos el vector de la intensidad de Booleano. Y tenemos siempre un paralelogramo porque I su N es la suma de estos dos vectores. Esta línea en realidad representaría un subespacio de n dimensiones, siendo n el número de frecuencias. Aquí solamente tendríamos una frecuencia en esta analogía geométrica. Bien, como vemos, vamos a eliminar esto y vemos simplemente estos dos selectores nos señalan las tres componentes del vector tensión y también las tres componentes del vector intensidad, si las queremos recuperar. Bien, pues ahora vamos a ver con todas las posibles opciones que nos da esta figura genérica, qué tipo de vectores de intensidad de Booleano pues podemos encontrarnos y su posible interés práctico. Tenemos, por ejemplo, uno que sería muy simple, que sería contemplar el producto escalar de la tensión por la parte no activa de la potencia, por las componentes de esta. Esto vemos que se correspondería con un I sub Q situado en este punto. Es decir, vemos que esta libertad, este grado de libertad, nos permite recuperar todos los posibles vectores de Booleano. Y estos, pues a su vez, dependen de la posición relativa entre la tensión y la intensidad. Vemos en este caso cómo tenemos siempre la posibilidad de hacer que coincidan nuestro vector libre con la descomposición que tenemos delante. Otra posible descomposición sería lo que sería una proyección o reyección de I su N
sobre el subespacio de Booleano. En este caso vemos que esto es, siempre se garantiza la perpendicularidad, es decir, la reyección siempre es perpendicular al plano, o sea, el vector intensidad que no es de Booleano, en este caso tendría un módulo mínimo, es decir, de todos los posibles módulos de este vector, que es, o sea, este es el de Booleano y este es el que no es de Booleano. Pues en este caso tendría el módulo menor. Sería también otra posible descomposición interesante. Tenemos también la descomposición propuesta en nuestro artículo, que sería esta de aquí. Vamos a quitar así. Sería esta donde aparecen dos componentes. Una es directamente de Booleano y la otra es el resultado de utilizar una reducción de los grados de libertad en su valor mínimo, los grados de libertad del bivector de potencia no activa. Y por último vamos a ver esta otra descomposición, que es simplemente multiplicar escalarmente la tensión por las componentes de la potencia no activa, y vemos que en este caso se nos producen tres componentes, tres vectores, que sumados nos dan iso-n, pero que en realidad ninguno de ellos se encuentra sobre el plano de la reyección. El plano de la reyección, que es este plano verde, vemos que no corresponde. Vamos a girarlo un poco más. No, bueno, en el plano de la reyección, claro que está así. Lo que no corresponde es con ninguno de ellos corresponde con el subespacio vectorial de los vectores de Booleano. Ninguno de ellos es Booleano, ni tampoco la suma de ninguno de ellos. Es una descomposición válida en este sentido, porque nos da la intensidad no activa de estas tres componentes, pero ninguna de ellas corresponde con la intensidad de Booleano.